El paro va sí o sí. Así lo afirmaron los camioneros, quienes ya preparan una paralización a nivel nacional e indefinida a partir de este día jueves, esto por la violencia en la Araucanía. Desde el gobierno comparten las inquietudes del gremio, pero aseguran que el mecanismo para lograr acuerdos es el diálogo. Queremos analizar esta situación, lo que se está viviendo en la Araucanía. Vamos a conversar con alguien que conoce mucho la zona. Estamos en contacto con la diputada del PPD, Andrea Parra. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Buenos días, Carla. A ver, quiero partir despejando el tema del paro para que después podamos profundizar un poco más en cuáles son las vías de solución o cuál es el diagnóstico de lo que está ocurriendo. Pero obviamente hay una sensación de inseguridad. Hemos visto casos bien brutales, el de Montserrat, esta niña de 9 años que recibe un balazo por la espalda con un arma calibre 22. Hoy día tenemos otra denuncia de una familia que iba con sus 2 niñitas en su vehículo y que también reciben impactos balísticos. Y a raíz de todo esto, los distintos gremios de los camioneros empiezan a sumarse a la idea de este jueves iniciar un paro. ¿Le parece una medida legítima para poder manifestarse pacíficamente, como ellos han dicho? Bueno, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, Carla, un paro en medio de la peor crisis sanitaria del siglo no solo nos parece inhumano, sino que también muy egoísta. Creo que esos no son los mecanismos para llegar a una solución. Y sin duda también, déjame ser mal pensada, pero yo la verdad es que creo que aquí hay una acción un poquito coordinada de este gremio, en particular de camioneros, con el gobierno, para trasladar la responsabilidad al Congreso, sin duda. Yo quisiera, como parlamentaria, señalar que vamos a estar siempre disponibles para conversar, pero eso no puede ser bajo este tipo de medidas de presión. Diputada, perdón, pero usted dice que entonces el gobierno estaría de acuerdo, por ejemplo, con que los camioneros se vayan a paro, porque ellos han sido, o algunos de ellos, porque los gremios tienen distintos tonos, hemos visto al menos 3 tonos distintos, pero hay uno en particular que ha sido tremendamente duro, sobre todo con el presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué dice usted que están coludidos? Bueno, una dureza bien particular, digamos, porque todos conocemos la historia de Sergio Pérez. Sergio Pérez fue parte, ¿no es cierto?, del comando del presidente Piñera. José Villagrán, que preside FEDESUR, fue candidato a diputado por esta zona, por la UDI. Entonces, uno tiene todo el derecho a ser mal pensado en términos, ¿no es cierto?, de que hay una estrategia para trasladar responsabilidades al Congreso. Gracias a Dios escuchamos anoche a Juan Araya, que puso la nota de cordura en esto y que llama a la unidad, desestima el paro y que es la hora de conversar. Me parece que ese es el camino. Sin duda. ¿Por qué dice usted que se está trasladando la responsabilidad al Congreso al momento de pedir que se legislen estos 13 proyectos de ley? Porque aquí la primera petición, al menos a nivel público, que se hace es que el gobierno impulse, o sea, que el gobierno ponga urgencia a estos proyectos. Bueno, la mayoría de estos proyectos tiene urgencia, entonces no se entiende mucho. Si alguien cree que vamos a solucionar el problema de la Araucanía con la ley antiterrorista o con alguna de las leyes que mencionan los camioneros, la verdad es que no entiende nada. Este es un problema de larga data, profundo, que requiere, por supuesto, medidas legislativas, pero que también requiere la acción decidida del gobierno en visibilizar las demandas del pueblo mapuche y empezar a conversar de otros temas que son mucho más profundos. ¿Por qué no hablar no solo del reconocimiento constitucional, de la plurinacionalidad, sino que por qué no hablar de otros temas que también son relevantes? El reconocimiento, la autonomía, incluso el autogobierno. Creo que son temas que tenemos que entrar a debatir hoy día para poder avanzar en estos temas. Diputada, sí, claro, dime. Es que me llama la atención el que usted dice que el gobierno tiene que hacerse cargo del tema de fondo, que es el conflicto mapuche. ¿Para usted estos atentados en la ruta inexorablemente están ligados al conflicto mapuche? Porque la verdad es que no sé si está tan claro quiénes son los grupos que están detrás. Algunos hablan que aquí hay grupos terroristas, otros dicen que hay robo de madera, otros dicen incluso que hay narcotráfico. Pero usted rápidamente ha hecho una relación entre estos atentados y el conflicto mapuche. ¿Para usted eso es claro? Mire, yo creo que hay que sincerar algunos temas. Si alguien cree que los grupos radicalizados en la Araucanía, grupos radicalizados mapuches, no existen, creo que están profundamente equivocados y no conocen el territorio.
Yo como parlamentaria de la zona, como además residente de esta zona de toda mi vida, conozco perfectamente el movimiento mapuche y sé que gran parte del movimiento mapuche es un movimiento pacífico que lo único que pelea es por los derechos sociales y políticos que debe tener un pueblo que ha sido invisibilizado por largo tiempo. Pero sin duda existen los movimientos radicalizados y en eso yo no me pierdo. Ahí las condenas son absolutas y me parece que nosotros también tenemos que trabajar y enfrentar de una vez por todas, dejar de hablar solo de montajes, que los han habido, por supuesto, pero que hay grupos radicalizados, los hay. Ya, o sea, usted no le hace tanto sentido o no lo separa como lo hacen algunos que dicen no, porque estos son grupos extremistas que utilizan la causa mapuche, la instrumentalizan con otros fines, con el fin de generar caos, con el fin del narcotráfico. ¿Usted efectivamente cree que abrazando la causa mapuche hay grupos radicalizados que generan este tipo de atentados? Bueno, es cuestión de escuchar lo que piensa Héctor Yaitul. Héctor Yaitul es un representante de la CAM que valida la violencia como método de lucha. Ahora, sin duda, la mayoría de los ciudadanos pensamos que ese no es el mecanismo para alcanzar las causas, por muy justas que éstas sean. Pero sin duda, ¿no es cierto?, existen los grupos radicalizados, como yo he dicho en reiteradas oportunidades. Aquí tenemos grupos radicalizados de extrema derecha y grupos radicalizados, ¿no es cierto?, del movimiento mapuche. Y esos son los que nos tienen atrapados en las garras a todos los ciudadanos de la Araucanía. Ya, usted dice que hay que buscarle una solución a este problema. ¿Cómo se soluciona? Aquí tenemos como una problemática de distintos tiempos o que va por vías paralelas, por decirlo así, porque uno de los temas es la seguridad y a la luz de este paro que empezaría el jueves, me imagino que tiene hoy día más urgencia al tratar de entregar alguna respuesta para desactivar ese paro. Es algo que le compete al gobierno, pero yo me imagino que también a todo el mundo político, porque esto no es de ahora, esto se viene arrastrando durante años. En ese tema, en el tema de la seguridad, ¿cuáles serían para usted, diputada que conoce la zona, soluciones posibles? ¿Qué se hace con estos grupos radicalizados? Bueno, yo no creo que una agenda de seguridad vaya a solucionar los temas de seguridad. Yo creo que en definitiva uno debiera hacer un esfuerzo estratégico de parte del Estado, primero, ¿no es cierto?, para abrir los espacios de conversación con el pueblo que está invisibilizado, con el pueblo mapuche que exige estas demandas. Y por supuesto, ir aislando los grupos radicalizados, pero para eso tiene que haber un trabajo. Hoy día ese trabajo político de diálogo con el mundo mapuche hoy día no existe en esta administración. La CONADI está absolutamente ausente, las autoridades regionales han sido figuras meramente decorativas, no se sientan a conversar con las comunidades. Entonces, finalmente, en ese escenario, lo que ocurre es que los grupos radicalizados van captando adherentes porque el mundo mapuche ha ido aprendiendo que solo se ha escuchado a través de los actos violentos. Entonces, eso es un muy mal camino que tenemos que ser capaces de revertir. Tenemos que sentarnos a conversar con las comunidades, por muy difícil que esto sea. Hay muchos que pretenden, ¿no es cierto?, tener un liderazgo para conversar. El mundo mapuche no tiene un líder. Hay que darse el trabajo de conversar con todos y todas. Y ese esfuerzo que requiere tiempo, paciencia y mucha dedicación hoy día no existe. Ahora, perdón, pero ¿es un trabajo que hoy día no existe o que no ha existido nunca o que ha existido, se ha interrumpido? Usted fue gobernadora por la zona, usted conoce la zona, es parlamentaria. Aquí también, me imagino, hay una responsabilidad desde el Parlamento. No sé si se le puede cargar toda la responsabilidad al gobierno de turno porque hemos visto gobiernos sucesivos que no han sido capaces de solucionar este problema. A su juicio, ¿por qué? Porque no hay voluntad política, porque los distintos gobiernos se acuerdan de la Araucanía cuando hay atentados. Pues. Ya, pero cuando usted fue gobernadora, me imagino que quiso trabajar en este tema. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no se logra al final? Sin duda, hicimos grandes esfuerzos. La verdad es que gran parte del tiempo que yo estuve dedicada a la gobernación de Malleco la dediqué precisamente a recorrer todas y cada una de las comunidades. Y por eso en el tiempo que yo fui gobernadora bajó en un 33% el número de hechos de violencia rural, porque el diálogo es el camino, se puede. Ahora, sin duda, tuvimos muchos temas pendientes. Yo creo que pudimos avanzar mucho más, por ejemplo, ¿no es cierto?, en una ley de reparación de víctimas, que me parece que eso es hoy día importante, pero eso es un mensaje presidencial. Entonces nos encantaría que el presidente Piñera
hoy día presentara una ley integral de reparación de víctimas, porque por supuesto que yo voy a ser de las primeras que voy a estar disponible para ayudar en aquello. Diputada, usted dice dialogar, pero ¿dialogar con quién? Porque se han hecho en los sucesivos gobiernos, no sé, programas para, por ejemplo, el tema de la tierra. Se ha conversado con comunidades, no sé si con todas, y claro, no se puede aspirar a un liderazgo único porque hay que entender un poco la estructura, la cosmovisión, la cultura del pueblo mapuche. Pero aquí, si tenemos grupos radicalizados, ¿se puede conversar con esos grupos radicalizados? Usted recién me nombraba a la CAM. ¿Se puede conversar, por ejemplo, con los líderes de la CAM? ¿Usted estaría dispuesta? Porque algunos ven que ahí está la legitimación de la violencia como un método de reivindicaciones. Bueno, yo creo que es importante considerar que el diálogo debe ser sin exclusiones. Dialogar no es sinónimo de ceder o de negociar. O sea, ¿usted dialogaría con grupos que reivindican la violencia como un método para las reivindicaciones? ¿Usted sí se abriría a ese diálogo? Yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que dejar los prejuicios de lado y hay que hablar y conversar. Sin duda, en Chile tenemos claro en la sociedad que debemos castigar, ¿no es cierto?, la violencia y aquí a todos aquellos grupos que finalmente transgreden las normas. Pero esta es una situación bien particular en la cual tenemos que avanzar. Y si podemos rescatar grupos que hoy día, ¿no es cierto?, vemos como radicalizados y que puedan, en definitiva, pasarse al lado, ¿no es cierto?, del diálogo y de la conversación y del avance de las políticas públicas, por supuesto que hay que hacerlo. Yo desde esa perspectiva creo que es importante enfrentar esto y no seguir eludiéndolo, y que hablemos de los temas que al mundo mapuche le preocupan, pero que hablemos de igual a igual. Eso en ninguno de los gobiernos ha ocurrido. Algunos hemos sido más responsables que otros. Algunos hemos querido avanzar más que otros, porque sin duda también, digámoslo, hay muchas leyes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el reconocimiento constitucional y otras más que se han presentado miles de veces, mociones parlamentarias para el reconocimiento constitucional y mociones presidenciales hay alrededor de 12. Ninguna ha visto la luz, porque finalmente hemos tenido una derecha dura que se opone a entender que el pueblo mapuche es un igual. Si no tenemos escaños reservados, ¿cómo vamos a hacer el despiche normal por la vía institucional de la representación de las demandas de un pueblo? Hay que reconocer que sí, son una minoría, pero una minoría que tiene que estar representada en el Parlamento, porque es ahí donde, por la vía institucional y democrática, se discuten los temas y se defienden los derechos sociales y colectivos. Diputada. Pero en eso hemos avanzado muy poco. Sí, es una deuda de tantos años, tan profunda, tan compleja además, tan multifactorial, digamos, con tantos aspectos que todo lo que usted me dice, por más que me hace sentido, me hace pensar que esto toma bastante tiempo, que todo lo que no se ha hecho ha profundizado aún más el conflicto y por lo tanto la solución es más difícil todavía y seguramente se necesita aunar muchísimas voluntades, pero mientras todo eso pasa, ¿cómo se hace para cautelar que una familia con sus hijos arriba de un camión, arriba de un auto, pueda transitar por las rutas de la Araucanía? Porque ahí hay una urgencia, le insisto. ¿Y qué es lo que está motivando este paro del jueves? Y por más que usted diga que tiene dudas respecto de ese paro, sí parece atendible que la gente quiera, no sé si los camioneros, pero cualquier persona quiera ir segura por las rutas, que niños no se vean expuestos a este tipo de hechos. ¿Cómo se hace eso en lo urgente, en lo inmediato? Sin duda, yo estoy absolutamente de acuerdo que la preocupación de los camioneros, de la ciudadanía y de todos quienes vivimos en la Araucanía son absolutamente legítimas. Por supuesto que queremos vivir en paz, no queremos vivir con quemas, ni menos, ¿no es cierto?, con niñitas pequeñas baleadas, ni con muertes, ni con ninguno de los hechos violentos que hemos visto, ni tampoco con expresiones de racismo. Pero para eso tiene que haber un trabajo conjunto. Mira, los diagnósticos están hechos. Existe una comisión presidencial que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, dirigida por el obispo Vargas, donde hay una serie de recomendaciones y hemos avanzado muy poco. Yo diría que lo que hay que hacer es un esfuerzo social conjunto. Y por supuesto que el Ministerio Público y el gobierno tienen que hacer su trabajo, no pueden eludir la responsabilidad de aquello. También las policías. Habría que conversar largo y tendido respecto de esos temas. Yo no entiendo, a mí me cuesta comprender, ¿no es cierto?, cómo
en términos de seguridad y con el despliegue de carabineros que existe hoy día en las rutas de la Araucanía, no sean capaces hoy día de atrapar a nadie. La verdad es que es difícil entender aquello. Carabineros tiene un enorme presupuesto, tiene todo el respaldo de los distintos gobiernos, las policías en general y el ministerio, y hay fallas también que son de largo análisis. No es lo mismo, ¿no es cierto?, pensar o sospechar quiénes pueden ser los autores, aprobarlo jurídicamente. Ahí hay fallas, lo revisamos alguna vez, ¿no es cierto?, cuando yo fui gobernadora con los distintos representantes no solo de los agricultores, sino que también del propio Ministerio Público. Hay fallas en los procesos. Y por supuesto, ¿no es cierto?, que eso debemos conversarlo, pero si hoy día no hay diálogo en ningún ámbito, ¿cómo vamos a avanzar siquiera en esas pequeñas cuestiones que son tan relevantes? Entonces, insisto, el gobierno ha politizado este conflicto, lo ha trasladado, ¿no es cierto?, a que aprobando por un par de leyes vamos a solucionar este problema. Yo quisiera que el gobierno se haga cargo, yo estoy disponible para ser parte de la solución, pero eso tiene que ser en un ámbito multisectorial, desde todas las perspectivas, desde las perspectivas sociales, productivas, económicas, desde los derechos sociales y políticos, no solo desde la seguridad ciudadana. Bien, pues qué bueno que diga que está disponible. Aquí también, me imagino, se va a necesitar al Parlamento, se va a necesitar a las voces que conocen la zona, que pueden aportar, porque de verdad, insisto, uno esperaría que la gente común y corriente, más allá de los camioneros, puedan transitar tranquilamente y que ojalá esa zona además tan linda de nuestro país pudiera entrar en una fase distinta. Diputada, le queremos agradecer por esta conversación. Que le vaya muy bien. Gracias a ti, Carla. Nos vemos.